¿Qué tal, hermanos? Bueno, gracias al Señor, estamos aprendiendo a usar estas cosas. Sabemos que nuestro deseo como hijos de Dios es siempre reunirnos para poder, alabar, ¿no? Estar juntos en la enseñanza, en el tiempo también para compartir, un tiempo precioso que tenemos como iglesia, eh, donde nosotros acostumbrados a compartir, no solamente la enseñanza, sino también en la comunión unos con otros, pues estamos sufriendo este tiempo, pero como decíamos ayer con los varones, es una evidencia de que nos amamos, de que anhelamos estar otra vez juntos. Y les recuerdo que esto es una obediencia a las autoridades, pero no estamos desobedeciendo a Dios, eh, porque se trata de un asunto gubernamental, nacional, eh, y también porque estamos anhelando esto, estamos buscando, ¿no? Cada uno en su casa, cooperando con las disposiciones del gobierno para que, pues, esta enfermedad, esta pandemia, sabemos que es gobernada incluso por el Señor, pues termine y así podamos otra vez juntarnos. Pero, hermanos, debemos aprovechar este tiempo para crecer en fe, crecer en dependencia del Señor, crecer en amor, y sabemos que hay cosas en nuestra vida que no sabíamos cómo íbamos a actuar, es necesario las pruebas, el Señor va sacando lo que hay en nuestro corazón. Si hay mucho temor, si hay muchas dudas, recordemos que nuestra vida depende del Señor. Es cierto, ese virus está matando a mucha gente, está enfermando a otros. El porcentaje de muertes en algunos países es más alto que en otros, pero sabemos, amados hermanos, quién da la vida y quién la quita, ¿no? Eso no quiere decir que andemos descuidados, al contrario, una manifestación de nuestra obediencia es eh, lo que estamos haciendo, obedeciendo, pero no por temor al virus en sí mismo, sino por lo que Dios nos manda en su palabra. Dios nos manda a obedecer a las autoridades, Dios nos manda a usar de sabiduría, del criterio que Él nos ha dado, de la libertad de conciencia, pero va a llegar un momento en que sí haya leyes contrarias al mandamiento de Dios, y eso sí va a ser, eh, eh, va a servir para probarnos en su debido momento, ¿no? También podremos discernir cuándo serán estos momentos así. Entonces, amados, vamos a seguir en la meditación, ¿no? Eh, Ahora desde aquí, desde un escritorio, pero anhelando que Dios edifique a su iglesia también por medio de su palabra, ¿no? Bueno, creo que sí. Eh, y sabiendo, hermanos, que Dios va a edificarnos por medio de lo que Él nos ha dado, y, y esperemos que Él nos guíe en el entendimiento de lo que vamos a ver ahora. Vamos a seguir con Mateo, hermanos. Mateo capítulo 13 nos toca, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y aún tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple con ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es este que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das de poder estar por medio de esta vía, Señor, con nuestros hermanos. Y realmente, Señor, estamos sufriendo el no poder congregarnos, pero a la misma vez, Señor, estamos siendo probados también para poder ver, Señor, nuestro corazón, nuestro deseo. Anhelamos, Señor, que no haya ninguno de nosotros que esté disfrutando este momento de quedar en casa y no ver a los hermanos. Señor, tú nos mandas a congregarnos y hoy, Señor, obedeciendo a las autoridades, un mandamiento que no es contrario al tuyo porque nuestro anhelo está allí, el congregarnos, pero hay también una obediencia, Señor, que nos demandas a las personas que tú has puesto como autoridad, porque estos mandamientos, Señor, que te han dado, estas leyes, es para el bien común, no se está buscando perseguir a tu pueblo, y ayúdanos a discernir, Señor. No, nunca pensábamos que iba a pasar esto, pero está pasando y tu palabra dice que vendrán otras cosas, Señor, que sí serán persecuciones contra tu pueblo y anhelamos, Señor, que en este tiempo, cuando sucedan, podamos discernir también y obedecerte, Señor. Ahí sí en contra de lo que los hombres puedan decir, porque es necesario obedecerte a ti, Señor, antes que a los hombres. Ayúdanos, Padre. Esperamos en ti, nuestro temor eres tú, Señor, nuestro miedo eres tú. Ayúdanos, pues. Te suplicamos, Señor, que nos ilumines tu palabra. Bendito Dios, a tu nombre gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo que vemos en las Escrituras es que en un momento, cuando el Señor empezó su ministerio, Él hizo muchos milagros, anunció
el Evangelio, predicó, de una u otra manera, como hemos visto hasta este capítulo, ¿no? Hay muchas cosas inmersas en los primeros capítulos de Mateo que otros evangelios, como el de Lucas, el de Marcos, contienen y, y que evidencian cómo el Señor llevó adelante el testimonio que el Padre le dijo que dé, ¿no? Como hemos leído hoy día en Juan, ¿no? Lo que estamos siguiendo la lectura, que lo que él hablaba, la doctrina que él llevaba era de lo que el Padre le dio, ¿no? Él, él decía así, eh, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que el Señor fue fiel al mandato del Padre, fue un siervo, se sometió. Él siendo Dios, hermanos, nos enseñó lo que nosotros debemos hacer como siervos. Sujetarnos, obedecer su palabra y hablar conforme a lo que está escrito. Ese es el mandamiento para todo hijo de Dios en todas las épocas. Y damos gracias al Señor por lo que Él viene haciendo en medio de su pueblo, limpiándonos, guiándonos, en volver siempre, ¿no? Y ver que nuestra fe esté fundada en la enseñanza de los apóstoles. Y aquí, hermanos, llegó el Señor a este punto de su ministerio. Y yo no sé si es la mitad, algunos dicen que sí, que ya había pasado 1 año y medio más o menos, cuando Él empieza a hablar ya por parábolas al pueblo de Israel. Y esto le comenzó a extrañar a los mismos discípulos, ¿no? Porque Él se sentó ahora junto al mar, como se sentó, ¿se acuerdan? Al inicio, en el capítulo 5, también se sentó el Señor, ¿no? Esto es algo que siempre llama la atención de que el Señor, pues, diferente a lo que pensamos, ¿no? Él se sentaba y hablaba. Y también en el capítulo 5 dice, no viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y ahí enseñó lo que llamamos nosotros el sermón del monte. Bueno, acá también se sienta, pero ya ahora junto al mar y se le juntó mucha gente. Y ya no fue de una manera tan claro, si se puede decir, como lo fue en el monte. Y, y ahora comienza a hablar de una manera que solo pocos lo iban a entender. Y los discípulos le preguntan, ¿no? ¿Por qué les hablas por parábolas? Le van a preguntar cuando él relata la primera parábola registrada en el Evangelio. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y el Señor le va a decir, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, las parábolas, que a algunos les parecen bonitas, ¿no? Hay mucha gente que ha interpretado las parábolas a su antojo, como ellos han querido, pero las parábolas es un mensaje de juicio. Es un mensaje donde las cosas van a dar luz a aquellos que creen y va a oscurecer a aquellos que han endurecido su corazón, aquellos que no han querido proceder al arrepentimiento, y para ellos se les va a hacer complicado e imposible entender estos misterios del reino de Dios. Es interesante, amados, y es pero enormemente llamativo que el Señor, hablando de esta parábola y luego dando la explicación de la parábola, aún así con la explicación, la gente que vio, que escuchó, no la entendió. Y aún aquellos ahora que no han nacido de nuevo, teniendo ya la explicación de la parábola, no la entienden. Es un misterio, amados, es un misterio. Por eso no debemos descansar en nuestra capacidad de comprensión que tenemos para muchas cosas, entre nosotros y en el mundo cristiano, en la iglesia, hay muchas personas, hijos de Dios, con muchas capacidades para diferentes ciencias, conocimientos,
y sirven a la humanidad a través de esto, pero no es a través de esa capacidad que el Señor transmite su verdad, a ellos y ni a ninguno de nosotros. Yo hago mucha insistencia, algunos me dicen, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en esto, hermano? Porque a veces, ¿no? ¿Por qué habla mucho de esto? Porque es algo del cual nos tenemos que limpiar. Acá el Señor lo está enseñando, luego en un momento el Señor, en un momento de su ministerio, él alaba al Padre y dice, se regocija en espíritu porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que la sabiduría de Dios está escondida para los hombres que no le conocen. Dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay que tener los oídos abiertos por el Señor para poder comprender su verdad. Y por eso este mensaje de parábolas es un mensaje no retórico, como hasta yo lo he enseñado algunas veces. Es un mensaje de juicio, hermanos, aunque usa figuras, amén, figuras que nosotros les llamamos figuras de lenguaje, figuras retóricas, y la parábola es una de esas formas, pero el Señor dice que a vosotros os es dado saber, a los hijos de Dios, os es dado a saber los misterios del reino de Dios. Un misterio es algo que está oculto, y hay misterios de hombres que pueden ser revelados, pueden ser escrutados, pero los misterios de Dios solo pueden ser revelados o entendidos por Él, revelados por Él. Si Él oculta algo, hermanos, no hay quien pueda entenderlo. No existe capacidad humana que pueda llegar a comprender los misterios de Dios. Y el Señor dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto no es una potestad del predicador, no es una potestad del maestro, esto es una potestad solo de Dios, solo de Dios. Es verdad, hermano, nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio y enseñamos a alguien y le rogamos, yo he visto a madres, ¿no? Yo mismo hablando con mi hijo, con personas, rogándoles, he visto abuelas hablando con sus nietos y leyéndole la palabra, rogándole que entiendan, y le dicen, hijo, mira lo que dice el Señor. Lo leen porque para ellos han sido vida, como dice el Señor, tu palabra es vida eterna. Pero estos chicos y las personas aún adultas o aún ancianas no les es revelado, no les es dado por el Señor. Amados, y es más, dice el Señor, porque a cualquiera que tiene, se le dará. Aquel que tenga los oídos para oír, el Señor dice, se le va a dar. Estoy en el versículo 12. Pero a cualquiera que no tiene estos oídos, que no tiene esta humildad, que no tiene este nuevo nacimiento, dice, aún lo que tiene le será quitado. Aún ese discernimiento con el cual puede hacer algunas cosas, le va a ser quitado. Van a perder la prudencia, el decoro. A Israel le ha pasado esto, hermanos. Israel, al cual muchos exaltan como nación, es un país sumido en la inmundicia. Miren las marchas que hay, las marchas de LGTBI, todo esto, los pecados. Y el Señor dice por medio de sus profetas que de los profetas falsos de Israel salió la inmundicia al mundo. Ahora oremos por Israel, gloria a Dios, porque Dios tiene un remanente en los hijos de Abraham según la carne. Dios tiene allí y no los ha desechado. De pura gracia no los ha desechado, porque por su rebeldía y por su oposición debería hacerlo, como a nosotros y a todo el mundo, pero no lo ha hecho, por el juramento dado a los padres, por el amor a los padres.
pero muchas cosas les han sido quitadas a ellos. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo al Hijo de Dios, viendo las obras del Hijo de Dios, dice, no ven. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Se aplica, hermanos, es verdad. Yo sé que se aplican para muchas cosas. Muchos dicen, pero ¿cómo no puedes ver esto? ¿Cómo no puedes ver lo que te están haciendo? Hay personas sometidas a situaciones bajas y uno dice, no, lo que pasa es que me está haciendo un bien, pero te está destruyendo, pero no lo ve. Hay personas que se enamoran de personas que los destruyen y le dicen, mira, es mejor deja a esa persona, sepárate porque... No, pero porque eres malo, esa persona me está amando. No ven, no ven. Las personas que se drogan, que se alcoholizan, no ven su autodestrucción. No ven que se están yendo para abajo. Las personas que fornican, que adulteran. Como dice la escritura, ¿no? La mujer que adultera es como la que come algo, limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. No ve su inmundicia. Viendo, no ve. El Señor les había mostrado su corazón a los fariseos, les había dicho lo que ellos eran, que eran generación de víboras, que eran sepulcros blanqueados, que eran hijos del diablo, pero no lo veían. Y el Señor les mostraba sus buenas obras, no solo sanando a personas y haciendo cosas extraordinarias, sino escuchando de Él una palabra sana, una palabra de vida. No quisieron oír. Ahora, hermanos, vamos a ver que nosotros estamos dentro de ese grupo, no somos mejores que ellos. Nosotros también, viendo, no veíamos nada. Queríamos andar en nuestros pecados. Bebíamos el mal como agua. Nos levantábamos para hacer el mal. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Oyendo, oyendo al Señor, oyendo su palabra, no oyen. Y tenían los oídos, porque escuchaban las palabras de Cristo y le respondían. Y luego iban a tentarle. Oían la buena enseñanza. Dice la Escritura que se maravillaban. Pero no era una acción de, wow, ¿cómo nos habló? Qué tremendo, este es un hombre. No, se maravillaba de que los había dejado como necios. Era un asombro. Cómo una persona sin estudio podía hablarles de esa manera. Se asombraban de que no haya tenido instructores y él hablase de esa manera. Y oyéndole hablar sabiduría, no lo hicieron. No escucharon la voz del Hijo de Dios. Ya no a un profeta, ya no a un enviado del Señor, ya no a un rey que él colocó, sino al mismo Hijo de Dios. No lo oyeron. Decidieron no escucharlo. Decidieron cerrar sus oídos, porque oyendo, no oyen, ni entienden. Hermanos, esto les digo siempre a ustedes, una gracia de Dios para los hijos es poder ver nuestro corazón, entender nuestro camino. Podemos ver y podemos oír. Si hay alguien entre nosotros que no puede ver su corazón, que no puede oír a Dios, no al pastor, no a un hombre, sino leyendo no puede entender la palabra del Señor. Por eso Mateo 18, que muy pronto vamos a tocar, es una prueba, porque algunos no lo entienden como el Señor lo dice, y debe preguntarse, ¿por qué no lo entiendo así como está acá? Entonces, debes ir al Señor, el secreto del Señor. Porque el Señor dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amados, a ellos el Señor hará conocer su pacto. Lo está haciendo con nosotros, a nosotros nos da a conocer su palabra. Esto, hermano, es tan importante que cada uno de nosotros, yo les ruego en el Señor que vayamos y pidamos al Señor. Hay algunos que han dicho, bueno, a mí el hermano viene y me dice algo, yo por ahí
Le creo, pero después viene otra persona y me enseña otra cosa y estoy confundido. Me confunde esto. Bueno, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo para que nos, nos guíe a toda verdad. Debemos tomarnos de la mano de Él y discernir la palabra, que no caigamos en este juicio de oír la palabra y no entenderla, de ver su maravilla. Hermanos, una de las grandes evidencias y muestras de que Dios está obrando en nosotros es que las personas que se han levantado contra la iglesia han manifestado pecado. No han salido porque son buenos, han pecado contra Dios, contra su pueblo, han pecado. No es una cosa leve, pero también entre nosotros hay personas que eh, hemos pecado, pero nos hemos arrepentido y hemos procedido. ¿Dónde estamos? En medio de la iglesia, del pueblo del Señor. ¿Y por qué los otros salieron? Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y está hablando ahí de los anticristos, de los que se oponen, de los que no aman a sus hermanos. Hermanos, que el afecto natural, el afecto que podamos tener a las personas no esté sobre el amor que Dios nos demanda que tengamos por Él, por su palabra, por su pueblo. Que no nos suceda esto, hermanos, que podamos ver al Señor y que temamos porque no somos mejores de los que han salido. La única diferencia lo ha hecho el Señor, porque a su pueblo les da la gracia de saber los misterios de Dios, a su pueblo. ¿Y por qué? Por gracia, solo por gracia, no porque somos mejores que otros, porque comprendemos más, si no viene por la comprensión que cada uno puede tener, es por gracia. Y ya la gracia es una palabra imposible de entender para aquellos que se rebelan contra Dios. Aquí está la evidencia. No entendían que esto era por gracia. Y en vez de humillarse y pedir, no, dice el Señor, por eso les hablo por palabra, por esa razón. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De una profecía sobre lo que iba a pasar. ¿Qué decía la profecía? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Y a esta generación le aconteció el cumplimiento de esta profecía. Pero, ¿sigue en vigencia? Claro que sí. Porque hoy hay personas que oyen y no entienden, que ven y no perciben. He hablado con muchas personas que ustedes conocen en la congregación, que de su propia boca han confesado desprecio a sus hermanos. Y yo les he preguntado, ¿te arrepientes? Dicen, sí, hermano, me arrepiento. Digo, gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Bien. Y luego lo que hemos podido ver es que no está ese arrepentimiento del Señor. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Y cómo sabemos? Porque juzgamos de acuerdo a nuestras apariencias. No, juzgamos con justo juicio. Y el Señor dice, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué celo? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Este es el fruto del arrepentimiento. Y a uno de ellos le pregunté, ¿estas cosas ves en tu vida? ¿Has hecho esto por algún hermano de los cuales despreciaste? ¿Por uno? ¿De la lista que has hecho? ¿Uno? Con algunos, dice. Con algunos. Vamos. Digo estas cosas templando, amados. Porque estas personas conocían la palabra. Se jactaban de tener al Señor como su Dios, al verdadero Dios.
El Señor les había dicho que la salvación viene de los judíos, que ellos adoraban lo que sabían. Ellos sabían que Dios es 3 veces santo. Los destruyó, los castigó, los disciplinó, los mandó a Babilonia, les hizo juicios, les mandó plagas, y como las de Egipto también, ellos fueron castigados cuando se ensoberbecieron contra el Señor. Oyeron, no entendieron, vieron y no percibieron. Es como el necio. Dice la Escritura, aunque lo majes al necio en un mortero con grano de trigo, no se apartará su necedad, no se apartará su pecado. Amados, y luego dice el Señor, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. El corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grosura, ¿no? De grasa, ya no fluye bien. Y es interesante que las enfermedades hoy, justamente cardiovasculares del corazón, afectan el sentido. Cuando una persona se le van endureciendo las venas, el corazón ya no funciona, va perdiendo la memoria porque no llega el oxígeno. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, ya no hay discernimiento. Hermano, las palabras no pesan, no tienen un peso físico, ¿no? Es aire que lo modulamos en nuestra garganta, pero para ellos era pesado. Por eso el Señor, cuando les habla los misterios del reino, ellos llegan a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y aún de sus discípulos se volvieron atrás, se quedaron los 12, y el Señor le dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes también se quieren ir? Y ellos dicen, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Para ellos no era dura esa palabra. Fuerte, espada que quebranta, todo, amén. Pero palabras de vida eterna para los hijos de Dios. Para ellos lo oían pesadamente, su corazón se había engrosado, ya no discernía. Qué interesante y que el Señor hable del corazón como el centro de nuestro ser. Y antes que el hombre descubriese mucho más funcionamiento del corazón, el Señor ya decía esto acerca de las enfermedades del corazón, pero tomando como figura el corazón físico para hablar del corazón espiritual, de ese corazón que en algunos todavía sigue siendo de piedra, todavía sigue siendo enfermo, todavía no fluye la palabra de Dios, no haya cabida en sus venas, no haya cabida en sí. Eso le decía Jesús, mi palabra no haya cabida en vosotros. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ellos oirán la voz del pastor y entenderán y seguirán al pastor. Y han cerrado sus ojos. No les han cerrado, ellos lo han cerrado. Han cerrado sus ojos. Es un acto voluntario. Hermano, yo les he contado esta anécdota que una vez me pasó con este hombre Giovanni, que ahí en Barranco, una calle, me acuerdo que me paró y me dijo, hermano, pues yo tenía unos meses ahí en Barranco y me dice, hermano, ¿puedes ayudarme? Y le digo, sí, quiero cambiar, quiero cambiar. Mira cómo estoy. Él estaba, muchos lo conocían, ¿no? Era cojo y andaba en una bicicleta. Y dije, quiero cambiar, por favor ayúdame. Y entonces yo le dije, ¿verdad quieres cambiar? Sí. Yo le dije, no creo. ¿Cómo no? Me dices, yo te estoy pidiendo que me ayudes a cambiar. ¿Y quieres ayuda, en verdad? Sí, por favor.
Bueno, te voy a ayudar. Y tenía una alforja, un bolso ahí con una botella de no sé qué licor, parecía pisco. Yo se la saqué, estaba intacta porque eran las 10 de la mañana, estaba nuevecita, no la había descorchado. Yo agarré, se la saqué ahí mismo, ¿no? Y él reaccionó, pues no pensaba que iba a ser eso. Digo, bueno, Giovanni, te voy a ayudar. Hoy día por lo menos no vas a tomar. Mira, acá está el local, vamos a ir, te vas a bañar, te voy a hablar la palabra, y vamos a conversar un rato. Y me dijo, bien vivo el hermano, ¿no? Hermano, ¿qué? ¿Qué vivo que? No le digo nada de vivo. Tú me pediste esa ayuda, yo te estoy ayudando, el alcohol te está destruyendo. Bueno, ven, vamos a casa y vamos a empezar lo que me has pedido. Y me dijo, devuélveme mi botella. Riéndose, ¿no? Y digo, no, no te lo voy a devolver. Yo le hablé seriamente, no te lo voy a devolver. Entonces él ya me habló seriamente también y me dijo, devuélvame mi botella. Yo no estoy jugando. ¿Quieres ayuda, Giovanni? No, no quiero ayuda. Devuélveme mi botella. Gracias. Y él podía ver su calamidad porque dijo, mire cómo estoy. Pero no veía con los ojos del Señor, no veía a dónde se dirigía. Y oigan con los oídos. Cuando fue confrontado con una verdadera ayuda, con la palabra del Señor, dijo no. Y con el corazón entiendan, porque con el corazón se entienden, amados, no con el intelecto, con el corazón, y se convierte. Las palabras de Dios, amados, son palabras, están escritas ya en diferentes idiomas, cualquiera puede leerlo que sepa leer, ¿no? Y aún al que no sabe leer se le puede leer y puede escuchar las palabras escritas. Pero es una gracia de Dios el poder entender. Todos tenemos intelectos, como he dicho, algunos más que otros y tienen capacidades. Si la palabra de Dios fuese posible que se entienda por medio de la capacidad intelectual, pues los sabios, las personas con el coeficiente intelectual más alto, podrían entenderla. Pero dice, ¿es lo que vemos? El Señor dice a los pobres, a los necios, a lo vil, a lo menospreciado, he escogido yo para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo que es. Fue la elección soberana del Señor, de elegir a personas que tampoco no entendíamos, que tampoco no queríamos de las cosas de Dios. No nos ha elegido porque vio algo bueno en nosotros. No, amados. Es pura gracia, de pura gracia, dice el Señor. Y hemos entendido de corazón. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestro corazón, quitó ese corazón engrosado de piedra, mal acostumbrado a una alimentación de pura inmundicia. Día a día comíamos el mal. Y ahora ese corazón ha sido convertido. Hay un corazón que ahora palpita, que ahora escucha la palabra de Dios y dice amén, Señor. Y cada vez que escucha que el Señor le señala una inmundicia, me arrepiento, Señor, en polvo y ceniza. No le echa la culpa al predicador o al hermano que le ha señalado el pecado. No, le dice al Señor, gloria al Señor. Y gracias, hermano. Gracias por amarme. No se levanta contra los hermanos. Agradece. Es lo mismo que hizo el Señor. Cuando el Señor le dice a Pedro y hace el milagro de sacar tantos peces en medio de un mar donde no había peces en ese momento, eh, Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eran del barrio, los conocía. Y ahí Pedro reconoció de que él era el Señor y le dice, apártate de mí. No soy digno, Señor.
No soy digno de que entres a mi casa, le dijo otra persona. Di la palabra, Señor, mis siervos andarán. Le creían al Señor. Una mujer sirofenicia, cuando él fue para ese lugar, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía esa mujer que él era el hijo prometido de David para el Mesías, para hacer la salvación en Israel? ¿Cómo sabía? Pues ella sí, estaba esperando, como Ana, como Simeón, estaban esperando la salvación de Israel. Y lo anhelaban, creían, hombres sencillos, humildes. Dios cambió y los sanó, dice, y yo los sano. Estas personas persistieron en su pecado. Y dice el Señor, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. La bienaventuranza es una dicha otorgada soberanamente por el Señor. Es ser feliz, dichosamente feliz. Es una gracia, una bendición que Dios da, la bienaventuranza. Ningún hombre puede hacer bienaventurado a otro hombre. Ningún hombre puede dar de una bendición eterna a otra persona. Eso solo lo da Dios. Nosotros podemos bendecir a una persona con los dones que Dios nos da y transmitirle enseñanza, ayuda, amor, caridad, muchas cosas, pero todo viene del Señor. Y de esa manera edificamos a su pueblo. Y una de las bienaventuranzas, amados, gloriosa para su pueblo, es que podamos ver al Hijo de Dios. Nunca lo hemos visto físicamente. Un día lo veremos. Aún esa experiencia será espiritual. Será con un nuevo cuerpo, preparado por el Señor, amén, todo, pero aún esa experiencia será plenamente espiritual, porque no, el cuerpo que tendremos, un misterio que el Señor va a dar, un cuerpo que no va a perecer jamás, y muchas cosas que no tenemos las respuestas, pero vamos a poder ver. Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y sé que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Pero si se va a deshacer su carne y sus ojos y todo lo... Sí, pero no está hablando de esos ojos. Está hablando de aquella morada que el Señor nos está preparando, un nuevo cuerpo. Pero hoy vemos espiritualmente. Hoy vemos la obra de Dios. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque vemos al Rey. Un día lo veremos en toda su hermosura, dice el profeta Isaías. Lo veremos. Y vuestros oídos, porque oyen. Hoy oímos la palabra del Señor, amado. Yo sé que en nuestra vida, hermanos, está la inclinación carnal de seguir a oradores. Y es una de las cosas que los pastores, los maestros, los evangelistas nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos de que las personas queden impresionadas por alguna forma de decir o oír. Que debemos tener cuidado. Amados, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto es lo que nos dice Pedro, ¿no? En primera de Pedro dice el Señor que los profetas inquirían y diligentemente indagaban, y los profetas que Dios usó para enviar esta profecía profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Interesante, hermanos, porque es inquirir e indagar, meditar en la palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ya el Señor estaba hablando por medio de ellos a su pueblo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A descendientes de Adán, el Señor le ha dado esta gracia de poder ver la gracia del Señor. ¿Hay algo mejor que esto, amados? ¿Hay algo mejor por lo cual vivir? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice el Señor. Y las demás cosas os serán añadidas. Muchos profetas, muchos, desearon ver la venida del justo. Y esta generación tuvo la bendición de poder ver al justo. Tuvo la bendición de poder ver al Hijo de Dios, pero una bendición que despreciaron, una bendición que rechazaron, que no fue una bendición rechazada por ignorancia, no, ellos sabían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, porque cuando Él les dice las parábolas todas, en una de ellas llegan a entender algo y dicen, Él ha hablado esto contra nosotros habló esa palabra, por eso procuraban matarle. ¿Qué mal hizo el Señor para que ellos lo matasen? Nada. ¿Qué mal hace el pueblo hoy predicando el Evangelio para que sea rechazado? Nada, solo predicar. Y como Él fue aborrecido, nosotros también vamos a ser aborrecidos. Hermano, Él les dice esta parábola, la parábola del sembrador. Y el Señor, dice, les habló muchas cosas por parábolas. Y la primera que menciona acá es esto, ¿no? La que nosotros hemos llamado la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y luego en pedregal, y luego en espinos, y parte en buena tierra. Hermanos, es muy conocido por ellos y también por los que alguna vez han pisado un campo, una chacra, esta labor del sembrador, ¿no? Del labrador, que va y trabaja con la tierra, hace los surcos, ¿no? Ara la tierra y luego comienza a tirar la semilla. En este caso, eran semillas que se tiraban, ¿no? Y ahí la habilidad del sembrador de que la mayor parte de las semillas vaya a caer en el lugar preparado, en la buena tierra. Pero también era imposible que parte de esa semilla no vaya a caer junto al camino, justamente en el camino que él transitaba, el camino que estaba endurecido, pues hay una parte de la tierra que debe quedar endurecida justamente para el paso, el trabajo de los labradores. Y parte en aquellas piedras que habían sido retiradas, y parte en los espinos que estaban por allí, de los cuales ya habían sacado, ¿no? Para limpiar la tierra. Entonces el Señor les enseña algo del cual ellos sabían muy bien, porque una de las ocupaciones en ese tiempo era la agricultura, la de mayor demanda, ¿no? Era la agricultura. Muchos trabajos hoy hay que no tienen que ver con esto, ¿no? Los trabajos de las ciudades y todo lo demás, pero en ese tiempo, hermanos, era abundante la ocupación en la agricultura. Y entonces el Señor le dice esto y no les da la explicación a ellos. Pero luego el Señor le da la explicación a sus discípulos. Pero esta explicación ya ha quedado para todos. Pero aún, como les decía, estando aquí la explicación, el Señor, revelando ya el misterio de esa parábola, los que leen estos sin el Espíritu de Dios no pueden entender estas palabras del versículo 18 al 23. 5 versículos. No los pueden entender. Y hermanos, hay libros que ustedes pueden leer de lo que dicen hombres de esta parábola. Es increíble. Si ya está la explicación, ¿por qué tendrían que escribir algo más? Pero es la necedad del hombre. Y dicen, el Señor quiso decir esto. No, el Señor quiso decir lo que dijo. Pero ellos insisten
en querer que su sabiduría prevalezca antes que la palabra dada por el Señor. Entonces el Señor le dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermano, el anuncio, el riego de la palabra, la semilla, es la palabra. Y cuando uno predica pasa esto. Una parte de esta semilla va a corazones que oyen la palabra y no la entienden. No hacen ni el mínimo esfuerzo de entenderlo. Y por ahí se dan la vuelta y se van. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí quedó, en la superficie. No se ocuparon en nada, no les importó, estaban buscándose endurecidos por muchas cosas. Pero una de las cosas que sabemos que endurece a una persona es el pecado. No tiene ningún deseo de que su vida sea reprendida, sea amonestada. Habla como cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, ¿no? Y dice, le escucharon hasta la resurrección. Hasta ahí le escucharon. Y luego se burlaron. Vino el mal y tomó la palabra. Como cuando Pablo estaba hablando también allí al pueblo de Israel, cuando él es llevado por los soldados en vilo y le dice, se me permite decir una palabra, ¿no? Subiendo ahí las escaleras, y él comienza a hablar y predicar. Y cuenta lo que Dios hizo en su vida, les predica el Evangelio, y les dice que él fue enviado a los gentiles. Y dijeron, saca a este hombre, porque no conviene que viva. Y Pablo estaba diciéndoles acerca del misterio escondido, de que no solamente para Israel fue anunciado la salvación, sino para su pueblo en todas partes del mundo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso él fue enviado a los gentiles, de donde el Señor hoy tiene una mayor cosecha. Pero ellos dijeron, no entendieron, no entendieron. ¿Sí? Personas sembradas junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esta reacción de las personas cuando escuchan la palabra y se enternecen y son conmovidos, es una acción sensual frente a lo que escuchan, que en apariencia parece una conversión, parece ser real, parece que las personas, y nosotros también nos gozamos, porque es difícil de discernir, por lo que nosotros no vemos el ámbito espiritual. Entonces, pero el Señor nos dice que esperemos hasta que demos fruto. En algunos casos, hermanos, es verdad, pasa esto igual en los creyentes, pero este gozo no es el gozo del Señor, este es el gozo de la persona que por ahí algo le ha impactado, se ha conmovido, pero dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí. No sé si ustedes han podido ver semillas que han germinado, han salido, pero muy pronto se secan. Son de corta duración. No hay tierra, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué acaba con el gozo de estas personas que manifestaron cuando supuestamente creyeron y se arrepintieron? ¿Qué acaba con el gozo? La aflicción o la persecución. Las pruebas, hermano. Las pruebas. La disciplina es una prueba para nuestras vidas. Cuando Dios nos viene y nos disciplina
y, y llega a nuestra vida castigándonos por el pecado. No. Saúl fue una persona así. Cuando fue desechado, en lugar de decir, he pecado, perdóname, Señor, me arrepiento, perdóname, no quiero volver a hacerlo. No, no. Sí, he pecado, pero hónrame delante del pueblo. No quiso pasar la aflicción de ser desechado ante la vista de los demás. Le importaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Al igual que muchas personas que a Cristo, hoy leyendo en Juan, ¿no? Dice que muchos creían en él, de las autoridades, incluso de los fariseos, ¿no? Dice así la Escritura. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este creer no es de salvación, ¿no? Porque aquel que cree, confiesa. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Estos no. Muchos creyeron, como ya hemos leído en capítulo 8, que también cuando el Señor les habló esas palabras, dice, muchos creyeron en Él. Entonces el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y el Señor los confronta, les dice acerca de la libertad del pecado, y ellos no entienden. Y le dice así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Sí sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Abraham, las obras de Abraham haría. Pero procuráis matarme. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Amados, estas personas reciben con gozo, pero cuando son probados, cuando viene el examen del Señor o la persecución, tropiezan. Ellos tropezaron. La misma palabra que ellos habían dicho creer, ahora la misma palabra los estaba probando y ellos decidieron no creer. Tropezaron, abandonaron. El Señor en San Juan 6 habla estas palabras y ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces dice, muchos de sus discípulos se fueron. Murmuraban, es un pecado. Sus discípulos murmuraban de esto. Y luego dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tropezaron. El Señor los examinaba. Puede ser una aflicción, una persecución o la misma palabra. Si Dios habla, amados, cuando Dios habla para exhortar porque hay pecado, Dios truena, amados. Y algunos dicen, bueno, a mí me hablas bien, si no, no te hago caso. Como si la palabra fuese de la persona. Por eso Jeremías y los profetas, Isaías, fueron rechazados. La gente pensó que el mensaje era de ellos. Un profeta falso le dijo a un profeta verdadero, ¿por dónde se me fue el Espíritu de Dios para hablarte a ti? El día que ves el cumplimiento de esto, ahí lo sabrás. Estas personas se rebelaron, amados. Oyen, la reciben con gozo, parecen ser del Señor, pero son de corta duración. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosos. Estos también reciben la palabra, la oyen, pero ¿qué apaga? ¿Qué ahoga la palabra? El afán, el engaño de las riquezas.
ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Una planta crecida entre espinos, eh, por ahí sale y de ahí se enrieda y de ahí ya no crece y se ahoga y termina muriendo. No da fruto. Y esta es diferente a la de Pedregales. Esta es la que eh, el, el engaño de las riquezas, el afán de este siglo, las preocupaciones, hacen que no dé fruto. Aquellas personas que aman más su vida, aman más sus posesiones. La mujer de Lot es un ejemplo de esto. Puso la mirada atrás. Y el Señor dice, cualquiera que poniendo la mano en el arado, mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Hermanos, esto no significa que debemos dejar de trabajar y forzarnos, pero sí significa que no debemos afanarnos, porque el afán va a apagar la palabra que escuchamos. El anhelo por ganar más, tener un poquito más en las cuentas, ganancias, posesiones, van a ahogar la palabra. Tú dices que no, el Señor dice que sí. Tú dices, no, yo sí puedo manejar mis tiempos. No, hermano, no, no te engañes. Ninguno que tenga afán por las cosas de este mundo y ame las riquezas va a poder servir al Señor. Van a ahogar la palabra. Simón era una persona que dice la escritura creyó y se bautizó, pero era una persona que fue sembrado entre espinas, porque él no amaba la gloria del Señor, él quería su vida, por eso les ofrece dinero para sacar ganancia de esto. Dame también a mí este poder, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Yo pago. Y mostró que no había nacido de nuevo. Los discípulos, los apóstoles, obviamente confesó de labios, profesó de labios, pero no era una confesión verdadera. Luego Pedro le dice, ruega a Dios, ¿no? Le dice así, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y él dice, rogad vosotros por mí, dice Simón, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Entendió? Que vio un juicio. ¿Pero acaso se apartó? No, siguió con su vida. Simón terminó condenado. Amados, y finalmente queda el cuarto tipo de tierra. No es el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra. Es interesante cuando el Señor dice el que fue sembrado en buena tierra. Es un misterio, amado, esto, ¿no? Porque nosotros no somos buena tierra. Ningún hombre, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. No hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Hermanos, la buena tierra en este caso es la bendita obra del Señor, que nos coloca el Señor ahí, el que fue sembrado en buena tierra. La buena tierra le pertenece al Señor. Él es el que limpia y nos limpia de todo, de toda la inmundicia. Quita las piedras, quita las espinas, nos saca del camino ancho, nos coloca en el camino correcto. Él, porque Él es el sembrador y Él nos coloca en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno.
Nosotros, malos, que hemos hecho gran cantidad de pecados, rebelándonos contra Dios, burlándonos de predicadores, de, de súplicas de familiares. Hoy podemos tener esta bendición de dar fruto para el Señor. Sí, amado, porque el Señor hizo esta obra. Ellos al escuchar esta palabra deberían haber dicho, Señor, yo quiero ser esa buena tierra. Yo quiero ser esa persona que produzca en esta buena tierra y da fruto. Pero frutos, hermanos, es una obra del Señor en la vida de los creyentes. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Si bien es cierto, Dios nos permite dar frutos para Él, pero todo es su obra. Es su amor. Me preguntaba alguien, ¿no? ¿Cómo debemos amar al inconverso? De la misma manera que amamos al creyente, hay clases de amor. El amor es uno solo, Dios es uno. No existen estas clases de amor, esto que han inventado los hombres. El amor es uno solo. Con ese amor debemos amar a, a los hermanos, debemos amar a nuestros familiares, debemos amar a los vecinos, debemos amar a nuestros enemigos. El mismo amor, el amor de Dios. Es un fruto del Espíritu. Los hijos de Dios pueden darlo. Hemos estado viendo esto, amados. Que por la gracia del Señor, ahora, por esta limpieza, por esta salvación, por Cristo Jesús, hoy nosotros podemos dar frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien nos pueda condenar ahora en Cristo Jesús, porque ahora producimos un fruto. Ahora, lo que no pudo producir Israel, lo produce su verdadero pueblo, el Israel de Dios. Judíos y gentiles, un solo pueblo. Y somos esa buena tierra. Estamos en esa buena tierra, en el Señor. Y podemos hoy oír lo que un día desechamos y podemos hoy entender lo que no entendíamos. Entendemos la palabra y damos fruto. Hermanos, yo sé que entre nosotros hay pocos labradores, pero yo sí he visto rostros de labradores que que los he acompañado al campo y me han dicho, hermano, ¿quiere venir conmigo a mi chacra? Y yo digo, sí, vamos. Y me han mostrado ellos, miren, plantas cargadas de mangos, ¿no? Otras de plátanos o de uvas. Y miren, su trabajo, gozo, le da alegría y saca y dice, coma, coma, compadre, es para usted, llévese, llévese. Qué gozo, qué, 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 qué bendición esta alegría, ¿no? Y una de las cosas que he visto en la mayoría de los labradores es, bueno, el Señor dice la paciencia para esperar los frutos, y lo otro es su amor. Hay pocos labradores que son avaros o tacaños, ¿no? Yo conocí a un varón allí en Pichanaki que ya viniéndome a Lima dijo, espérenme un momentito, voy a mi chakra. Y se fue él mismo, ¿no? Ya una persona de edad avanzada sacó y me colocó sus naranjas. Y me dice, y yo por la apariencia vi que no eran tan bonitas, ¿no? Pero las llegué, hermanas, eran dulces y él sacó lo mejor. Qué alegría de los labradores cuando hay fruto. El Señor dice en su palabra, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El Señor dice en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Hermanos, Cristo fue sembrado, la semilla fue sembrada y hoy da fruto, hoy da fruto. Hoy estamos injertados en esa vid y yo les ruego con todo el corazón que podamos ver si hay frutos en nuestras vidas.
porque es la única manera de saber si somos del Señor. No creamos esa idea falsa del cristiano carnal, no existe, no son del Señor. Bueno, sí existen, pero no son del Señor. El Hijo de Dios lleva fruto, porque el que no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Pero aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego el Señor ora y dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso la necesidad, hermanos, amados hermanos, de entender la palabra. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Una vez una persona me dijo, hermano, ¿tú puedes hacerme entender la palabra? Bueno, nos sentamos y no había forma. Entonces le dije, varón, tienes que arrepentirte y creer en el Señor. Sí, pero primero quiero entender. No, primero tienes que arrepentirte. Tienes que nacer de nuevo. Tu corazón tiene que ser cambiado. Ruega al Señor. No pretendas entender lo que nunca vas a entender. No pretendas usar tu capacidad para decir, bueno, yo quiero saber, muéstrame, a ver, acá. Porque vamos a contender. Mírate. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Mira de lejos al soberbio. No lo ama. ¿Por qué? Porque teniendo la posibilidad de arrepentirse, de escuchar, de entender, dicen, no, a ver, y no ruegan al único que puede darles el verdadero entendimiento. Amados, estas parábolas, empezamos a ver las parábolas. El Señor, en medio de su ministerio, las comenzó a decir como un mensaje de juicio. Amados, roguemos al Señor que Él sea el que entienda, el que nos haga comprender su verdad y el que produzca el fruto en nosotros. Que Él produzca el crecimiento en nosotros. Y nosotros limpiémonos de toda inmundicia. Dice el Señor, Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Si alguno se limpia de estas cosas. Si nos limpiamos de las piedras, si nos limpiamos de los espinos, entonces seremos instrumentos útiles al Señor. Y de toda inmundicia y de toda contaminación de carne y de espíritu, seremos instrumentos que el Señor nos pueda usar y estaremos dispuestos para toda buena obra. Gloria al Señor, amados, que Dios nos guarde en medio de esta prueba, en esta aflicción, que nuestra fe no decaiga. Oremos por nuestra hermana Basilia, por nuestra hermana Ana, los ancianos, que el Señor los está guardando, pero también oremos por su ánimo. Amén, amados, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las restricciones podemos reunirnos, Señor. Podemos escuchar tu palabra. Te ruego por ánimo, Señor, a este pueblo. Para tu pueblo, Señor, en todos lugares donde están reunidos, Señor, en tu nombre. Pedimos tu dirección, Señor, para saber qué hacer, qué seguir haciendo. Y ayuda a nuestros hermanos, Señor, que están siendo afligidos, nuestra hermana Basilia, nuestra hermana Ana, Señor, la hermana Narcisa, su esposo Brenwer, Señor, por los ancianos, Señor, por mi papá, también por su entendimiento del Evangelio, por su arrepentimiento, por mi mamá también, por mi hermana Elena, por su recuperación, por su fe, por la salvación de nuestros familiares, de nuestros nietos. Bueno, ella tiene nietos, tenemos hermanos, hijos, sin Cristo, Señor. Oh Dios, que tu palabra, Señor, obre para que quiten de su corazón las espinas, las piedras, Señor, que impiden que esta semilla
palabra, Señor, dé fruto. Úsanos, Señor, límpianos a nosotros. Sigue haciendo tu obra, Señor, para llevar más fruto. En ti esperamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los guarde. Vamos a estar avisándoles ahora en la tarde cómo vamos a reunirnos también para alabar al Señor. Amén. Dios les guarde, amados.